Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Hugo se inclinó sobre la mesa del juzgado con una sonrisa torcida, moviendo la pluma entre sus dedos como si aquel momento fuera un triunfo personal. Cada trazo en el papel del divorcio lo hacía con lentitud, disfrutando de mi sufrimiento, mirándome de reojo con esa expresión que mezclaba burla y desprecio. Yo apretaba los labios, intentando no derrumbarme delante de todos, pero su risa baja y contenida perforaba mis oídos como un cuchillo. Era el final de 15 años de entrega, y él parecía celebrarlo como si se tratara de una victoria. Los presentes en la sala notaban el contraste entre su arrogancia y mi silencio cargado de dolor, pero Hugo se regodeaba en aquella imagen. Con cada firma se erguía aún más, como si por fin se librara de una carga insoportable. Yo. Ni siquiera se molestó en ocultar la satisfacción que le producía aquel desenlace, convencido de que me dejaba reducida a la nada. Su sonrisa burlona era una daga que me atravesaba, y aunque mi corazón se rompía, decidí no apartar la mirada. Frente al juez, Hugo no se conformó con firmar los papeles, necesitaba humillarme delante de todos. Con voz alta y cargada de veneno, me llamó inútil y carga, como si todos los años que había dedicado a nuestra familia no valieran nada. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza, mientras algunos asistentes bajaban la mirada, incómodos por su crueldad. Hugo, sin embargo, disfrutaba de cada palabra, convencido de que su discurso sería la estocada final. Yo apretaba las manos sobre el regazo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su risa sarcástica resonaba en la sala como un eco insoportable. El juez frunció el ceño, visiblemente molesto, pero él seguía hablando sin medir las consecuencias. Cada insulto era un recordatorio brutal de lo poco que me había valorado. Mientras escuchaba sus ofensas, me descubrí tragando lágrimas silenciosas, perdida en mis pensamientos. Recordaba las noches en las que esperaba su regreso, la comida fría sobre la mesa y el reloj marcando horas eternas. Todo lo que había soportado se mezclaba en mi mente como un torbellino de dolor. Había sacrificado amistades, sueños y hasta mi juventud por un hombre que ahora me trataba como un estorbo. Sentía que mi cuerpo entero temblaba, no solo por la tristeza, sino por la impotencia de no poder detener aquella humillación pública. Cada mirada de compasión en la sala me hacía sentir más desnuda, más pequeña. Sin embargo, en lo más profundo de mí, algo comenzaba a despertar. Una chispa tenue, casi invisible, pero que se negaba a morir. En ese instante, mi mente voló hacia los años en que dejé mi carrera por él. Había soñado con ser independiente, con crecer profesionalmente, pero abandoné todo para cuidar de nuestra casa y de nuestros hijos. Hugo me había prometido que aquel sacrificio sería temporal, que más adelante retomaríamos juntos mis sueños. Pero nunca ocurrió. Cada vez que mencionaba mi deseo de volver a trabajar, él se reía y me decía que mi lugar estaba en la cocina. Yo aceptaba en silencio, convencida de que lo hacía por amor, que su éxito también sería mío. Ahora, frente a todos, comprendía que esa entrega había sido en vano. El dolor de haber renunciado a tanto me atravesaba como una lanza. Y su risa cruel solo lo hacía más insoportable. Allí estaba ella, Lucía, sentada en la segunda fila con una sonrisa triunfante que no se molestaba en ocultar. Sus ojos brillaban con malicia, como si ya celebrara la victoria de quedarse con todo lo que era mío. Me observaba con la misma soberbia que había aprendido de Hugo, convencida de que mi derrota era definitiva. Cada gesto suyo, desde la forma en que cruzaba las piernas hasta la manera de juguetear con su bolso, era un desafío directo hacia mí. Sentí una punzada en el estómago al verla tan cómoda, tan segura de su papel en esta farsa. Era como si el dolor que yo sentía fuera su mejor espectáculo. Y, sin embargo, detrás de esa máscara de seguridad, percibí un destello de miedo. Tal vez intuía que nada estaba decidido todavía. Justo cuando Hugo soltaba otro comentario sarcástico, la voz firme del juez llenó la sala con un silencio.
Todos callaron de inmediato, sorprendidos por la severidad de su tono. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Hugo, que por primera vez perdió un poco de color en el rostro. El ambiente se volvió denso, cargado de expectación, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. El juez tomó un sobresellado que hasta entonces había permanecido en la mesa y lo levantó con calma solemne. Nadie sabía lo que contenía, ni siquiera nosotros. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo, una mezcla de miedo y esperanza. Era como si el destino hubiera decidido intervenir en aquel instante. Y por primera vez, la sonrisa de Hugo se tambaleó. El juez rompió el sello del sobre con un gesto solemne y el sonido del papel desgarrándose hizo que todos contuvieran la respiración. Hugo, que hasta entonces había mostrado una seguridad arrogante, frunció el ceño al darse cuenta de que aquel documento podía cambiar el rumbo de la audiencia. Yo, con el corazón golpeando en mi pecho, me incliné levemente hacia adelante, como si necesitara ver cada movimiento de ese instante. Lucía parpadeó varias veces, nerviosa, como si intuyera que su sonrisa triunfante estaba a punto de desmoronarse. El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie osaba murmurar, todos esperaban en silencio lo que estaba por revelarse. Sentí que mi destino se condensaba en esas hojas, aguardando el golpe final. La voz del juez se volvió aún más grave cuando comenzó a leer, aclarando que antes de concluir el divorcio había bienes ocultos que debían ser considerados. La palabra herencias resonó en la sala como un trueno inesperado, haciendo que Hugo se removiera inquieto en su asiento. Yo abrí los ojos con sorpresa, porque jamás imaginé que en aquel proceso pudiera aparecer algo relacionado con mi pasado familiar. Lucía bajó por primera vez la mirada, nerviosa, mientras jugueteaba con sus manos temblorosas. El juez hizo una pausa deliberada, observando nuestras reacciones con calma estudiada. El silencio era tan intenso que se podía escuchar la respiración agitada de todos. Fue en ese instante cuando comprendí que nada volvería a ser igual. Al escuchar la palabra herencias, un recuerdo lejano golpeó mi memoria con fuerza. Mi abuela, en una tarde lluviosa, me había mencionado un testamento. Nunca lo tomé en serio, convencida de que eran solo palabras de afecto, un gesto simbólico de cariño. Sin embargo, aquella escena cobró sentido de golpe y me hizo estremecerme en la silla. ¿Era posible que ese sobre contuviera aquello de lo que ella había hablado con tanta insistencia? Hugo me miraba de reojo, buscando alguna señal en mi rostro, pero yo mantenía la compostura a duras penas. Recordé su voz dulce diciendo que algún día yo entendería su sacrificio y su amor hacia mí. Ahora comprendía que quizá ese día había llegado. Y la idea me llenó de una mezcla de miedo y esperanza. El juez carraspeó y, con voz firme, pronunció mi nombre completo antes de anunciar que yo era la beneficiaria de una fortuna millonaria. Mis oídos zumbaban, incapaces de asimilar de inmediato lo que acababa de escuchar. Hugo abrió la boca sin poder articular palabra, sus ojos se agrandaron y su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido un golpe inesperado. Lucía se inclinó hacia adelante, incrédula, como si esperara que el juez rectificara. Yo me quedé paralizada, con las manos heladas sobre mis rodillas, sin saber si debía sonreír o llorar. La sala entera contuvo un murmullo que rápidamente fue acallado por la autoridad del juez. Todo parecía un sueño imposible, pero estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Mi vida acababa de girar en un segundo. En la sala reinó un silencio sepulcral, tan denso que hasta el sonido del bolígrafo cayendo de la mesa pareció ensordecedor. La sonrisa de Hugo desapareció de golpe, como borrada con un cuchillo invisible, y sus manos empezaron a temblar de forma incontrolable. La seguridad con la que había entrado en aquel juzgado se desmoronó en cuestión de segundos, dejándole expuesto y vulnerable. Lucía lo miraba boquiabierta, como si hubiera apostado todo a una partida que acababa de perder. Yo, aunque aún temblaba por dentro, levanté un poco la barbilla,
sintiendo que el destino me devolvía una parte de la dignidad que él me había robado. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar con fuerza. El silencio lo decía todo, el mundo de Hugo acababa de derrumbarse. Lucía, que hasta ese momento se había mostrado orgullosa y segura, abrió los ojos de par en par, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Su sonrisa triunfante se borró de golpe, dejando en su rostro un gesto de desconcierto y rabia contenida. Se removió en la silla, nerviosa, mirando a Hugo en busca de una explicación que él no podía darle. La humillación que me había hecho tragar minutos antes ahora parecía volverse contra ellos como un boomerang. Yo observaba cada detalle, notando cómo la máscara de soberbia de Lucía se desmoronaba. Sus uñas rasgaban el bolso que sostenía, revelando la tensión de su cuerpo entero. El aire de superioridad había desaparecido y lo único que quedaba era la certeza de que el juego había cambiado. El juez, imperturbable, siguió leyendo los documentos con una calma solemne que intensificaba la tensión en la sala. Enumeró una lista de propiedades en Madrid, cuentas bancarias en Suiza y joyas familiares de un valor incalculable, todo registrado a mi nombre. Cada palabra era como una losa que caía sobre los hombros de Hugo y Lucía, hundiéndolos más en su propia impotencia. Yo apenas podía respirar, tratando de comprender que aquella riqueza estaba destinada a mí desde hacía años. El murmullo del público intentaba levantarse, pero la mirada severa del juez imponía silencio inmediato. Era como si el destino hubiera esperado este momento exacto para revelarse. Con cada bien nombrado, sentía que mi vida entera se reescribía ante los ojos de todos. Las últimas palabras del juez fueron contundentes: todo aquello había sido heredado de mi abuela, quien me había considerado la única digna de continuar con su legado. Un nudo en la garganta me impidió hablar, mientras una oleada de recuerdos de mi infancia me invadía. Sus consejos, sus abrazos y aquella mirada llena de confianza se manifestaron en mi memoria con una claridad estremecedora. Hugo me miraba con un odio feroz, comprendiendo que todo su plan de dejarme en la ruina había fracasado estrepitosamente. Yo, en cambio, sentí que por primera vez alguien me reconocía por lo que realmente valía. La herencia no era solo dinero, era un símbolo de amor y de justicia que venía del pasado. Era la mano de mi abuela rescatándome del abismo. Hugo se inclinó hacia mí con los ojos inyectados de furia, como si quisiera devorarme con la mirada. Comprendió en ese instante que su plan de liberarse de mí, dejándome sin nada, había muerto en el mismo acto. Sus labios apretados y su mandíbula tensa lo traicionaban, mostrando la impotencia de un hombre que había perdido la partida. Intentó mantener la compostura, pero el temblor de sus manos lo delataba. Yo lo observaba en silencio, sin necesidad de palabras, disfrutando de aquella justicia inesperada. El juez continuaba con su discurso, pero todos los ojos estaban puestos en Hugo y su reacción. Era evidente que la traición que él había planeado contra mí se había vuelto contra él de manera brutal. Lucía intentó recuperar su falsa seguridad, alzando la barbilla como si nada le afectara, pero su rostro pálido la traicionaba. Sus labios temblaban cada vez que intentaba esbozar una sonrisa, que se deshacía antes de formarse del todo. Se acomodó en su asiento con torpeza, incapaz de mantener la elegancia que había mostrado al entrar. Miraba a Hugo con un reproche silencioso, culpándole ya por el desastre que ambos enfrentaban. El sudor perlaba su frente y sus manos inquietas buscaban desesperadamente algo que sostener. La incomodidad era evidente, palpable en cada uno de sus gestos. Nadie en la sala podía dejar de notar su derrota anticipada. La amante que había llegado con aires de reina ahora parecía una sombra asustada. En medio de aquel torbellino de miradas y silencios, sentí dentro de mí una fuerza desconocida que me obligó a enderezar la espalda. Por primera vez en años no agaché la cabeza frente a Hugo, sino que levanté la barbilla y le sostuve la mirada sin miedo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de dignidad, que desarmó por completo su arrogancia. Lucía también bajó los ojos, incapaz de soportar aquella seguridad que brotaba de mí.
No necesitaba gritar ni defenderme, porque la verdad hablaba sola. En aquel instante descubrí que ya no era la mujer sumisa que él había moldeado a su conveniencia. Era otra, renacida del dolor, y ellos lo sabían. Por fin el poder había cambiado de manos. Con voz firme, el juez recordó a Hugo que, tras la revelación de los documentos, la situación patrimonial del divorcio cambiaba radicalmente. Ya no era él quien podía presumir de control, porque la fortuna a mi nombre superaba con creces cualquier expectativa. El juez lo miró con severidad, consciente de la soberbia con la que había actuado en toda la audiencia. Hugo tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero el temblor de su pierna lo delataba. El ambiente se volvió asfixiante, con todos expectantes de su reacción. El juez concluyó que cualquier intento de reclamar esos bienes sería inútil. Sus palabras resonaron como una sentencia definitiva, arrancándole la última ilusión de superioridad. El destino estaba sellado, y Hugo lo sabía. Hugo se removió en su asiento con una mezcla de incredulidad y rabia, incapaz de aceptar que yo tuviera más poder económico que él. Siempre se había alimentado de la idea de que yo dependía de su voluntad, de que sin él yo no era nada. Pero ahora, frente a todos, esa máscara de dominio se rompía en pedazos. Sus ojos se oscurecieron, reflejando un orgullo destrozado que no lograba disimular. Era un hombre atrapado por su propia ambición, incapaz de soportar que la balanza se inclinara a mi favor. Lucía intentaba tocarle el brazo, pero él la apartaba con brusquedad, ciego de furia. Su mundo construido sobre mentiras se derrumbaba y él no podía evitarlo. Ese orgullo herido lo consumía lentamente por dentro. En un susurro que apenas podía escucharse, Hugo rompió por primera vez su fachada de soberbia. Sus labios, temblorosos, pronunciaron una súplica, que reconsiderara la separación. Fue un momento patético, porque aquel hombre que me había humillado sin piedad ahora rogaba clemencia. Yo lo observé en silencio, sorprendida por su repentino cambio de tono, mientras la sala contenía la respiración. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban los míos como si aún pudiera convencerme con falsas promesas. Nadie en el juzgado se movía, todos esperaban mi respuesta. En ese instante, comprendí que ya no era la misma mujer indefensa de antes. Él lo notó también, porque su voz se quebró al darse cuenta de que no tenía ningún poder sobre mí. Le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, diciéndole que ya no había nada que reconsiderar. Mis palabras fueron claras, sin titubeos, como un golpe certero que lo derrumbó por completo. Hugo cerró los ojos con fuerza, como si quisiera despertar de una pesadilla, pero al abrirlos la realidad seguía allí. La sala entera guardó silencio, testigo de cómo el hombre arrogante se desplomaba emocionalmente. Yo, en cambio, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones después de años de asfixia. No había marcha atrás, el divorcio estaba decidido y mi dignidad intacta. Esa negativa no era solo para él, era un pacto conmigo misma. Nunca más permitiría que alguien me pisoteara de esa manera. Los presentes en la sala contemplaban atónitos como el hombre que había entrado con aires de grandeza se desplomaba poco a poco frente a todos. Hugo, que antes se permitía insultarme y reírse de mí, ahora se veía reducido a un ser patético, incapaz de sostener la mirada. Algunos intercambiaban murmullos, otros sonrisas irónicas, como si disfrutaran de aquella caída pública. Yo permanecía inmóvil, observando cómo la soberbia de años se deshacía en cuestión de minutos. Sus gestos desesperados contrastaban con la calma que me envolvía, devolviéndome una dignidad que creía perdida. Lucía intentaba disimular la incomodidad, pero no lograba apartar la vista del espectáculo humillante que él mismo había creado. El juez, serio, hacía esfuerzos por mantener el orden. Pero el ridículo de Hugo ya era imparable. Lucía no pudo contenerse más y, con voz temblorosa pero cargada de furia, le reprochó a Hugo haberla arrastrado a ese circo. Sus palabras resonaron en la sala,
provocando un murmullo entre los asistentes que no podían creer lo que escuchaban. Lo culpaba de haberla expuesto públicamente, de hacerla partícipe de una vergüenza que jamás olvidaría. Hugo, enrojecido de ira, le lanzó una mirada asesina que aumentó todavía más la tensión. Yo los miraba a ambos, sorprendida por el espectáculo que se desarrollaba frente al juez. Lo que había comenzado como una alianza contra mí, se estaba convirtiendo en una batalla entre ellos. La seguridad de Lucía se resquebrajaba, y su rabia la delataba. Ya no quedaba rastro de aquella sonrisa arrogante con la que había entrado. Hugo intentaba mantener la compostura, pero su rostro desencajado lo traicionaba cada vez más. El sudor corría por su frente mientras apretaba los papeles con fuerza, como si temiera perderlos también. La gente no apartaba los ojos de él, disfrutando en silencio de la caída del hombre que se creía invencible. Yo, desde mi asiento, observaba con una mezcla de alivio y amargura, consciente de que estaba presenciando el derrumbe de quien había destruido tantos años de mi vida. Sus gestos nerviosos eran un reflejo perfecto de su desesperación. Lucía no se molestaba ya en ocultar su disgusto, alejando su silla de la suya con un movimiento frío. El juez mantenía la calma, aunque el espectáculo hablaba por sí solo. Hugo se derrumbaba ante todos, sin remedio. Con voz firme y sin titubeos, el juez decretó el final del proceso. El divorcio quedaba concedido con todas las de la ley. Su sentencia fue un martillazo que resonó en mi interior como una liberación largamente esperada. Yo respiré profundamente, sintiendo como un peso enorme se desprendía de mis hombros después de tantos años de humillaciones. Hugo, en cambio, se desplomó en su asiento, derrotado, con la mirada perdida en el suelo. La sala estalló en murmullos, mientras algunos asistentes asentían con gestos de aprobación. Lucía guardó silencio, consciente de que la batalla estaba perdida. El juez cerró los documentos con gesto solemne y dio por terminada la audiencia. Yo me levanté erguida, caminando hacia la salida con la frente en alto. Al cruzar la puerta del juzgado, pensé que aquel capítulo había terminado, pero me equivocaba. Apenas había dado unos pasos cuando sentí la mano de Hugo aferrarse a mi brazo con fuerza. Su voz, cargada de súplica disfrazada de dulzura, intentaba convencerme con promesas falsas. Decía que todo podía arreglarse, que aún me amaba. Lo miré con frialdad, sabiendo que cada palabra suya era una mentira más. Sus ojos reflejaban desesperación, pero también una oscuridad peligrosa que me heló la sangre. La gente que salía del juzgado nos observaba con curiosidad, sin intervenir. Yo traté de soltarme, manteniendo la calma, pero dentro de mí comenzaba a crecer un miedo real. Aquel hombre ya no tenía nada que perder, y eso lo hacía más peligroso. Con la mirada fija en sus ojos, le respondí con una frialdad que le atravesó el alma. Aquellas promesas llegaban 15 años tarde. Mis palabras fueron como una sentencia irreversible que apagó cualquier esperanza en su rostro. Hugo intentó sonreír, como si aún tuviera control, pero la mueca torcida solo evidenció su desesperación. Yo me solté de su brazo con firmeza, sin vacilar ni un segundo, demostrando que ya no me dejaba manipular. La gente alrededor escuchó mi respuesta y algunos intercambiaron miradas de sorpresa, testigos de mi fuerza. Era la primera vez que me sentía verdaderamente libre frente a él. El silencio incómodo que siguió fue más doloroso para Hugo que cualquier grito. Su derrota se hacía cada vez más evidente. Furioso por mi negativa, Hugo se inclinó hacia mí, con un murmullo casi imperceptible, me lanzó una amenaza escalofriante: si no eres mía, no serás de nadie. Aquellas palabras me helaron la sangre, porque conocía de sobra su carácter impulsivo y violento. Su voz temblaba de rabia contenida, pero sus ojos brillaban con una determinación oscura. Yo intenté mantener la calma, aunque un nudo en el estómago me advertía del peligro real que corría. El mundo a mi alrededor parecía seguir su curso, ajeno a esa frase que acababa de cambiarlo todo. Lucía, que se mantenía cerca,
Alcanzó a escuchar y palideció de inmediato. Comprendí que sus celos y su orgullo herido podían llevarle a cualquier extremo. Aquella amenaza no podía tomarse a la ligera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que Hugo era capaz de todo, incluso de cumplir sus amenazas. La seguridad de la calle ya no me ofrecía tranquilidad, cada sombra parecía esconder un peligro latente. Caminé con pasos firmes, pero por dentro me sentía vulnerable, consciente de que mi vida estaba en riesgo. Lucía me observaba con nerviosismo, comprendiendo que ella también podía ser víctima de su furia incontrolable. Mis pensamientos se agolpaban en la mente, mezclando el miedo con la necesidad de actuar rápido. No podía permitir que mi silencio me convirtiera en su presa. Por primera vez pensé seriamente que aquel hombre podía destruirme si no ponía límites. El miedo se transformaba en alerta, y la alerta en decisión. Sin perder tiempo, decidí acudir a las autoridades para pedir protección legal inmediata. Expliqué con detalle la amenaza velada que Hugo me había hecho, consciente de que cada palabra podía salvarme la vida. El oficial que me atendió me miró con seriedad, comprendiendo el peligro real que representaba mi exmarido. Se iniciaron los trámites para otorgarme medidas cautelares, aunque yo sabía que no sería suficiente para detener su obsesión. Mientras firmaba los documentos, sentí un leve alivio mezclado con la angustia de lo que aún podía venir. No era fácil admitir que el hombre con el que había compartido tantos años ahora era mi verdugo. Aún así, sabía que era la única forma de protegerme. La seguridad ya no era una opción, era una necesidad. Aquella primera noche en mi casa tras la audiencia fue la más silenciosa y desgarradora de todas. Aunque estaba rodeada de riquezas heredadas, me sentía completamente rota y vacía por dentro. Las paredes parecían estrecharse, reflejando los ecos de mis recuerdos y de las palabras hirientes que aún resonaban en mi cabeza. Encendí una lámpara tenue y me senté en el sofá, abrazándome a mí misma como si buscara un calor inexistente. Cada rincón me recordaba a Hugo, a sus burlas disfrazadas de bromas y a las humillaciones que callé durante años. Lloré en silencio, no por él, sino por la mujer que fui y que había permitido tanto dolor. El peso de la soledad era insoportable, pero sabía que era el precio de mi libertad. Y debía resistir. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, regresaron a mi mente escenas que había enterrado durante años. Recordé los golpes sutiles disfrazados de empujones, las palabras hirientes lanzadas como bromas y los silencios crueles que me hacían sentir invisible. Cada momento se repetía en mi cabeza como un eco insoportable, haciéndome preguntarme cómo había soportado tanto. Había noches en las que lloraba en silencio en el baño para que él no me oyera, convencida de que era culpa mía. Ahora comprendía que todo había sido parte de su forma de dominarme, de quebrar mi espíritu poco a poco. Esa sucesión de recuerdos me desgarraba, pero también me mostraba con claridad que jamás volvería atrás. Ya no quedaba espacio para la duda ni para el miedo. Al amanecer, tras una noche en vela, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El dolor de tantos años se transformaba en una energía que me empujaba hacia adelante, como si renaciera de mis propias cenizas. Me miré al espejo y, aunque mis ojos estaban hinchados por las lágrimas, descubrí una determinación que nunca había visto antes. Era como si la herencia de mi abuela no solo hubiera sido material, sino también una chispa de valor que ahora ardía en mí. Me prometí que no volvería a dejar que nadie me aplastara, ni siquiera Hugo. Esa decisión me dio un extraño consuelo, como si finalmente pudiera respirar. Había encontrado la semilla de mi fuerza. Y no pensaba perderla jamás. Cuando aún me sentía frágil, sonó el timbre de mi casa y allí estaba Ana, mi amiga de toda la vida. Sin hacer preguntas, me abrazó con fuerza, y ese gesto sencillo derrumbó el muro de soledad que me ahogaba. Lloré en su hombro como una niña, mientras ella me recordaba que siempre había estado a mi lado en silencio. Sus palabras fueron bálsamo, me dijo que no era débil, que había sobrevivido a lo que muchas no habrían soportado.
En sus ojos brillaba la admiración y eso me hizo sentir menos sola, menos rota. Ana se ofreció a ayudarme a reconstruir mi vida, paso a paso, sin prisa pero sin detenerme. Sentí que tenía un ancla en medio de la tormenta. No todo estaba perdido. Hugo, consciente de que había perdido contra mí, buscó una nueva manera de atacarme, intentó acercarse a nuestros hijos. Con palabras manipuladoras, quiso pintarse como la víctima, diciendo que yo era cruel y egoísta. Les prometió regalos y atenciones que nunca les había dado antes, todo para envenenar sus corazones contra mí. Mis hijos, confundidos, no sabían qué creer, porque la imagen de su padre siempre había sido ambigua. Esa estrategia de Hugo me dolió más que cualquier insulto, porque utilizaba lo que más amaba en el mundo, mis propios hijos. Ana me advirtió que no me dejara intimidar, que la verdad siempre salía a la luz. Pero yo sabía que debía enfrentar esa batalla con firmeza. No podía permitir que les robara también a ellos. Reuní a mis hijos en el salón, respiré hondo y decidí contarles todo lo que había callado durante años. Les hablé del verdadero Hugo, del hombre que me había humillado, manipulado y golpeado emocionalmente hasta destruirme. Sus rostros se tornaron serios, algunos ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que yo había sufrido en silencio. Les expliqué que nunca quise separarlos de su padre, pero que ya no podía permitir que siguieran idealizando a alguien tan dañino. Fue una conversación dura, pero necesaria, y cada palabra liberaba un peso de mi corazón. Les dije que no buscaba odio, solo verdad, para que ellos pudieran decidir con claridad. Al final, me abrazaron con fuerza, prometiéndome que estarían a mi lado. Ese gesto me devolvió la esperanza. Cuando mis hijos escucharon mis palabras, se quedaron en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, uno a uno, comenzaron a apartarse de Hugo, decepcionados al comprender que la imagen de padre protector era solo una mentira. El mayor le reprochó haberme tratado como basura, mientras la pequeña lloraba desconsolada en mis brazos. Hugo intentó justificarse, pero sus argumentos vacíos solo provocaron más distancia. El rechazo de sus propios hijos fue un golpe letal para su orgullo herido. Yo, aunque con el corazón desgarrado, sentí un alivio profundo al ver que la verdad salía a la luz. Ya no estaba sola en esa lucha, mis hijos habían elegido estar de mi lado. Y ese era un triunfo que Hugo jamás podría revertir. En un último intento desesperado por recuperar poder, Hugo intentó disputar la herencia en los tribunales. Alegó derechos inexistentes, inventó historias y buscó abogados dispuestos a ensuciar mi nombre. Pero los documentos eran claros, inquebrantables, y la voluntad de mi abuela estaba blindada legalmente. Cada recurso que presentaba caía en saco roto, desgastándole más y más. Yo asistía a cada audiencia con la frente en alto, demostrando que no tenía nada que esconder. Sus maniobras se convirtieron en una cadena interminable de derrotas que lo hundían más en la miseria. Finalmente, el juez volvió a desestimar sus reclamos con dureza. La venganza de Hugo había fracasado estrepitosamente. Lucía, al ver la ruina de Hugo y comprobar que ya no podía sacarle provecho, decidió abandonarle sin mirar atrás. Una mañana, simplemente recogió sus cosas y desapareció, dejándole sumido en una soledad insoportable. Hugo la buscó desesperado, llamándola y enviándole mensajes que nunca fueron respondidos. Esa traición le dolió más que cualquier sentencia judicial, porque lo dejó humillado y vacío. Yo, desde la distancia, observaba cómo se cumplía la justicia poética, el mismo destino que quiso para mí, ahora lo alcanzaba a él. Sin dinero, sin amante y sin respeto, su mundo se desmoronaba. La mujer que había sido su cómplice lo borró de su vida sin remordimientos. Y él quedó reducido a nada. El hombre que se creía invencible terminó solo, hundido en su propia miseria. Perdió el dinero, la familia y la reputación que tanto le importaba, quedando convertido en una sombra de lo que fue.
Vagaba por la ciudad intentando mantener un orgullo inexistente, pero todos lo miraban con lástima. Algunos que antes lo adulaban ahora lo evitaban como a un apestado. Sus días se llenaban de vacío, sin objetivos ni personas que lo sostuvieran. Yo, mientras tanto, había aprendido a caminar con paso firme, lejos de sus cadenas. Su caída fue tan estrepitosa que hasta quienes lo conocieron bien se sorprendían. Era el desenlace inevitable para alguien que vivió alimentado de soberbia y traición. Mientras Hugo se hundía, yo comencé a reconstruir mi vida con paciencia y determinación. Contraté expertos que me ayudaron a gestionar mis negocios y a dar buen uso a la herencia de mi abuela. Cada decisión era un aprendizaje, un paso hacia una independencia que nunca antes había tenido. Descubrí talentos ocultos en mí, habilidades que Hugo siempre había intentado apagar. Ahora, en cambio, florecían con fuerza y me daban seguridad. Mis hijos me miraban con orgullo, felices de verme erguida y capaz de afrontar cualquier reto. La vida me ofrecía una segunda oportunidad que pensaba aprovechar al máximo. Por fin había dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propio destino. La gente que antes me había subestimado comenzó a mirarme con otros ojos, reconociendo la fortaleza que había forjado en medio del dolor. Empresarios que jamás me habrían dirigido la palabra ahora buscaban mi consejo, sorprendidos por mi capacidad de liderazgo. Descubrí que la independencia económica me daba un poder que nunca antes imaginé. Ya no era la mujer de Hugo, sino una figura con voz propia, respetada en cada espacio al que entraba. Mis hijos me miraban con orgullo, testigos de mi transformación. Cada logro era un triunfo contra los años de humillación que había soportado en silencio. Poco a poco, el respeto que siempre soñé se hizo realidad. Por fin, mi nombre tenía un peso que nadie podía cuestionar. En cada paso que daba sentía la presencia de mi abuela, como si su espíritu me acompañara y me guiara en silencio. Recordaba sus palabras de aliento, su mirada llena de confianza cuando yo aún era una niña insegura. Su herencia no solo era material, también era un legado de dignidad y fuerza. En mis decisiones diarias buscaba honrarla, convencida de que estaría orgullosa de mí. Cada logro lo celebraba pensando en ella, como si pudiera compartirlo desde donde estuviera. Era su forma de decirme que no estaba sola, que todo el sacrificio había valido la pena. Mi éxito era también el suyo, y eso me llenaba de una emoción indescriptible. Mi vida ahora tenía un propósito más grande que yo misma. En medio de mi nueva vida conocí a Daniel, un abogado que había seguido mi caso desde el inicio y que siempre había mostrado un respeto sincero. Su mirada tranquila y su manera de escucharme sin juzgar despertaron en mis sensaciones que creía muertas. Al principio fui cautelosa, temiendo volver a sufrir, pero su paciencia me desarmaba poco a poco. Daniel no buscaba impresionarme con grandes gestos, sino demostrarme con hechos que era diferente. Compartimos largas conversaciones sobre justicia, vida y sueños, y descubrí en él una compañía inesperada. Su apoyo me hacía sentir segura, como si pudiera confiar de nuevo. Fue un reencuentro con el amor, pero también con la esperanza. Algo en mi corazón comenzaba a abrirse de nuevo. A pesar de la dulzura de Daniel, mis cicatrices aún estaban frescas y me impedían entregarme sin reservas. Tenía miedo de volver a enamorarme y ser traicionada de nuevo, de que la historia se repitiera con otro rostro. Había noches en las que me debatía entre la ilusión y el temor, incapaz de dar un paso definitivo. Daniel lo entendía y jamás me presionaba, simplemente permanecía a mi lado, paciente. Su presencia era un bálsamo, pero mi corazón todavía se resistía a abrirse del todo. Era como caminar sobre un puente frágil, con miedo a caer de nuevo al abismo. Sin embargo, había algo en su mirada que me transmitía calma. Una calma que empezaba a ganarle terreno al miedo. Daniel me demostró que el verdadero amor no necesita prisa ni condiciones, sino respeto y comprensión. Esperaba mis tiempos,
celebraba mis avances y me sostenía cuando la duda me hacía retroceder. Nunca me juzgó por mis miedos, al contrario, los entendía como heridas que necesitaban sanar. Con él aprendí que podía volver a confiar sin perder mi independencia, que podía amar sin dejar de ser yo misma. Sus gestos sencillos, como preparar un café o escuchar en silencio, tenían más valor que cualquier promesa grandilocuente. Poco a poco, mi corazón comenzó a sanar, liberándose del pasado. Su paciencia fue la clave que abrió de nuevo mis emociones. Y así descubrí que el amor verdadero sí existía, aunque tardara en llegar. Con el paso de los meses empecé a sentir que la calma regresaba a mi vida, una calma que jamás había experimentado junto a Hugo. Mis días ya no estaban llenos de miedo, sino de proyectos, ilusiones y pequeñas alegrías que antes parecían imposibles. Daniel se convirtió en un apoyo constante, pero también aprendí a disfrutar de mi soledad, descubriendo quién era realmente. Recuperé el placer de leer, de pasear sin prisa y de reír sin temor a ser juzgada. Mis hijos también sanaban sus heridas, y juntos empezamos a construir un nuevo hogar lleno de respeto. Las noches que antes eran de llanto ahora eran de tranquilidad. Por fin podía dormir sin pesadillas. Y comprendí que la calma también era una forma de victoria. Mientras yo florecía en una nueva vida, Hugo se hundía en la ruina más absoluta. Los amigos que antes le rodeaban le dieron la espalda, y la sociedad que lo admiraba ahora lo despreciaba. Vagaba perdido por bares baratos, buscando consuelo en copas que solo acentuaban su miseria. Nadie confiaba ya en él, ni siquiera quienes un día lo adularon por interés. El destino le había devuelto todo el daño que había causado, y lo había hecho de la forma más cruel, con el desprecio generalizado. Yo, desde la distancia, observaba aquel contraste sin necesidad de intervenir. Su caída era el reflejo perfecto de su vida vacía. Y esa ironía del destino era más poderosa que cualquier venganza planeada. Comprendí que la vida tenía su propia manera de equilibrar las cosas, y que lo que él me hizo no quedó impune. Todo el dolor que me provocó se transformó en fuerza, y su traición en mi libertad. Era como si el universo hubiera escrito un guión perfecto donde cada acto encontraba su consecuencia. Yo ya no necesitaba vengarme, porque la realidad había hecho justicia por mí. Hugo era un hombre derrotado, y yo una mujer renacida. Esa justicia poética me dio una paz profunda, la certeza de que había sobrevivido para algo más grande. Mi historia se convertía en un ejemplo de resiliencia. Y por primera vez, sentí orgullo de mí misma. Cerré aquel capítulo de mi vida con el corazón erguido y la mirada hacia el futuro, sabiendo que nunca más permitiría que nadie me pisoteara. Era una mujer nueva, forjada en el sufrimiento pero fortalecida por la esperanza. Mi pasado ya no era una carga, sino la raíz de mi renacimiento. Con mis hijos a mi lado y el amor paciente de Daniel, me sentía preparada para escribir una nueva historia. El dolor había quedado atrás, convertido en lección y en impulso. Ahora caminaba con paso firme, consciente de mi valor y de todo lo que podía lograr. Había perdido mucho, pero había ganado lo más importante, a mí misma. Y ese renacer era mi mayor victoria.